em, comencemos la clase, entonces vamos a ver factorización. Antes de ver la factorización de expresiones que tienen que ver con productos notables, tenemos que partir, ¿cierto?, de factorizaciones más sencillas. Si bien ahí la factorización es un proceso de reescribir expresiones algebraicas como productos, como multiplicaciones. Entonces, ¿cómo hacer esto? Que si nosotros pensábamos en números, por ejemplo el 6, lo podemos pensar como 2 por 3 o 6 por 1. Eso es factorizar. ¿Cómo lo escribo en una multiplicación? No sé, el 24 lo puedo escribir como 8 o por 3 o 4 por 2 por 3. ¿Se fijan? Es escribirlo como multiplicación. Entonces, esto va un poco más allá, va en expresiones con letras que claramente no podemos hacer todo perfectamente como los números, pero sí podemos reescribir muchas expresiones como multiplicación. Entonces, a partir de un par de fórmulas, los planificadores tratan de ver los distintos casos, ¿cierto? Este es el más sencillo, es el factor común. Un factor común cuando uno tiene varios términos y ellos tienen un factor común. Entonces, por ejemplo, si es monomio, ¿cierto? Si el factor común es un monomio, es una letra seguramente, o algún número también, o una combinación de ambas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo como fórmula es muy sencillo. Ahí tienen el factor común A, entonces el A se aparta, generando el factor común, por, y aquí abro paréntesis, porque seguramente aquí va a haber alguna suma o una resta, en este caso suma, entre lo que completa cada término. Si ya tengo el A en AC, me faltaría multiplicarlo por C, más, entre medio, y acá para completar el A por D, como ya tenemos el A como común, falta el D. Entonces, ahí podemos factorizar usando factor común. Es un ejemplo bien sencillo, numéricamente hablando, y muestra con las propiedades cómo se hace. Ahora, si ese factor puede ser un binomio, puede ser un trinomio. Por ejemplo, aquí en paréntesis se ve clarito cuál es el factor común. El A más B. Entonces, aparto el factor común, A más B, lo coloco al principio, y ahora veo cuál me falta para completar. Entonces, abro otro paréntesis. Como en este primero ya está el A más B, faltaría dentro del paréntesis colocarle el factor C. Como hay un más aquí entre medio, colocamos el más. Y por último, el A más B por D. Como ya tenemos el A más B como factor común, lo multiplicamos solamente por el D. Y ahí está el final y no hay más que hacer. Con fórmulas como que parece simple, pero son los ejercicios los que nos permiten mostrar esto de mejor forma. Entonces partamos con ese que va un poquito más allá y tiene ciertos detalles que la fórmula no lo tiene. Entonces, ese ejercicio 2, factor menos 16, x cuarto y elevado a 2, más 12x3 y elevado a 4. Entonces, vamos a factorizar ahí. Entonces, vamos a la pizarra. Entonces, recordar que si tenemos 2, 3 o más términos y tienen algún factor común, hay que verlo por partes. Primero vemos si los números tienen un factor común. Entonces tengo que buscar aquel mayor valor, para que la factorización sea lo más completa posible, que sea factor común entre 4, 16 y 12. Se dan cuenta ahí que el factor común es el 4, ¿no? 4. Si usted elige el 2, que también es factor común, pero es menor, la factorización se considera muchas veces incompleta. Entonces, seguramente van a tener que de nuevo factorizar para obtener el 4. Entonces, la idea acá es que ustedes encuentren el mayor. Sería lo más ideal. Entonces, si encuentran ¿Eso no un se valor... puede dividir? ¿Cómo? Como en vez de factorizar primero dividir por 4, como para que quede x cuadrado, el O otro quede sea, como 4. más que el x cuadrado, que yo si divido por 4, eso es como más para simplificar. O sea, si tú quieres descubrir el factor Sí, común dividiendo, perfecto. Recuerden que si yo encuentro un factor, el encontrar un factor es un número
o el número más grande que los divide. También es otra forma de verlo. Factor y divisor, en cierto modo, se relacionan. De hecho, algunos lo consideran lo mismo, desde algún punto de vista. Entonces, si quiero encontrar los factores comunes, encuentro el mayor número que divide a los tres de forma exacta. A los tres, a todos. También. Entonces, el factor común es 4, pero ahora voy a la parte de las letras, porque en la parte de las letras hay factores comunes. Entonces, acuérdense que vemos esto por letra, la X está repetida como potencia, y recuerden que cuando está como potencia y está con letras, tenemos que elegir la que tenga el menor exponente. Entonces, acá entre las X, que están repetidas en las tres, me quedo con el X elevado a 2. Entonces, esto es 4X elevado a 2, y en las Y, creo que se vuelve a repetir el Y elevado a 2, es la que tiene el menor exponente, cualquiera de esas dos me sirve. Entonces ese es el factor común. Entonces ahora abrimos paréntesis y vamos a ver cuál es el otro factor que completa cada término. Acá tenemos ya como común a los tres 4x elevado a 2 y elevado a 2. Entonces tengo que ver qué número multiplica para obtener cada término. En este caso, y este ejemplo es muy bueno en ese sentido, fíjense que tenemos el mismo término. O sea, hay gente que no le pone nada y eso es un error. ¿Qué número tengo que colocar acá para que la multiplicación de lo mismo, en ese caso es un 1? Si no colocan el 1, la factorización está incorrecta. Cuidado. Muchos se olvidan de ese 1 en esos ejercicios. Después, menos, porque es el signo que viene. Tengo 16 acá, ya tengo 4 aquí en común, entonces Menos tengo 4x2. 4. Como tengo que llegar muy bien a x elevado a 4, ya tengo x elevado a 2, un x elevado a 2. En cambio, la parte de las y, ya está el y elevado a 2, no coloco nada, no agrego nada. Ya está completo. Sigo con el más, porque hay un más ahora entre medio. Y el último, como ya tengo 4 y tengo que llegar a 12, me falta multiplicar por 3. Como tengo x elevado a 3 y ya tengo x elevado a 2, me falta un x elevado a 1, ¿cierto? Y por último, ya tengo y elevado a 2, para multiplicarlo y me dé y elevado a 4, tiene que ser por y elevado a 2. Y ahí está la factorización completa y no se tiene que hacer nada más, se ha factorizado y es la mejor factorización que pueden hacer. Entonces con eso, ¿cierto? Ya pueden completar el primer proceso de factorización. Mando al grupo, o si alguien no lo había visto, para que lo tengan considerado, o si alguien después falta quiere revisar. Entonces, momento de descanso. ¿Hay alguna duda? Siempre este es el momento que damos ese espacio. Sigamos. Entonces, veamos qué casos más hay. Seguimos, ¿cierto? Y ahí hay factorizaciones cada vez más complejas. Cuidado con la factorización con -1, que siempre complica. Hagamos esa factorización de potencias, que nosotros no trabajamos tanto eso, pero es típico en la PTU que puede aparecer esa factorización de potencia. La vamos a colocar aquí al lado. Entonces, 3 elevado a 2n menos 1 menos 3 elevado a 2n más 3. Entonces, lo siguiente incluso se puede hacer de forma mental, en algunos casos cuando tienen el dominio, pero ahora vamos a ver por qué se factoriza. Si ustedes recuerdan, ¿cierto? La multiplicación de potencias de igual base, ¿se acuerdan que se suman o se restan si es división? O incluso si coloco más menos, no es problema. Entonces, esta potencia, ocupando la propiedad de igual base, suma o resta, se puede reescribir como 3 elevado a 2n por 3 elevado a menos 1. Como se suman va a quedar más menos, así que va a quedar menos igual, así que es una forma de verlo, para que lo vean en la misma línea. La puedo colocar así,
como división, pero no muy atractivo porque no vemos la multiplicación. ¿Se fijan que eso y eso es lo mismo? Entonces lo dejo como multiplicación para que vean el tema de la factorización. Acá se ve más claro porque suma. Acá esto sería 3 elevado a 2n por 3 elevado a 3. Y ahí se ve más claro la propiedad de la suma. Entonces ahora, si vemos todo lo que escribimos en verde, podemos darnos cuenta que hay factor común. Lo voy a marcar acá. ¿Ven? ¿Lo ven? Ahí. Pero es evidente que es un factor común. De hecho, hasta podría decirles que hay un factor común en los números, incluso. Porque tienen la misma base. ¿No? Pero ya hay un factor común. Es evidente que hay un factor común. Uno podría incluso, claro, escribirlo el 3 elevado a menos 1 con el 3 elevado a 3, también se puede escribir de una forma. Pero hasta ahora vamos a colocarlo con el 3 elevado a n, entonces sería 3 elevado a 2n, factor común, abro paréntesis, aquí quedaría 3 elevado a menos 1, menos 3 elevado a 3. Les dejo para ustedes que lo puedan desarrollar, porque incluso esto se podría seguir calculando. El 3 elevado a n es el que no podemos calcular. Esto sería un tercio, y esto sería 27. Eso se podría calcular y uno podría encontrar una fracción, y hacer sumas y restas. Y quizá algún ejercicio les va a pedir que hagan ese cálculo. Pero si lo vemos solamente desde el punto de vista de la factorización, eso ya sería una factorización válida. Con las potencias que son numéricas, todo es relativo. Un detalle con eso que lo vamos a agregar en algún momento, que si yo tengo potencias de igual base, existen muchas formas de factorizar. Aquí un detallito, por ejemplo, si tuviese 3 elevado a 2 y 3 elevado a 3, por ejemplo, eso sería fácil de factorizar porque el factor común es 3 elevado a 2. Entonces aquí sería 3, 1, mejor. Y acá sería 3 elevado a 1. Y sería quizás la mejor factorización. Pero aquí hay un tema de relativo, por decirlo de algún modo, esto es como relativo en realidad. Yo podría decir, pero esto ya es un poquito hilar más fino. Yo podría decir, profe, ¿sabe? A mí se me ocurrió, yo coloqué 3 elevado a 3, y aquí coloqué 3 elevado a menos 1, porque da 3 elevado a 2, y aquí coloqué 1. ¿Y eso está incorrecto? No está incorrecto. Entonces, cuando tengo potencias de igual base, la factorización es como relativa en realidad, pero lo más común es elegir la que tiene el menor exponente. Eso es lo más común, pero la factorización cuando hay solamente números y no hay letras, ¿cierto? Como acá, como todo súper relativo. Se pueden hacer cosas dependiendo de la creatividad. Yo podría haber factorizado de muchas formas, aquí les mostré dos. Pude haber elegido otro factor común, incluso que no está ahí a la vista. Entonces, la factorización solamente numérica hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí, para que lo vean, solamente factoricé la parte de las letras. Después se fijan lo que queda en numérico, entonces esto lo pueden calcular, lo pueden resolver. Ahí va a dar un resultado. Pueden manipular esto y pueden llegar a un resultado. Con ejercicios se van dando cuenta en la estructura que tienen estos ejercicios, este tipo de problemas. Pasemos entonces ya a factorizaciones un poquito más elaboradas, que tienen que ver con productos notables, factorizaciones compuestas, incluso en algunos casos. Pero me dan un segundito para que lo comparta con ustedes. Entonces, seguimos con la factorización. Entonces, ahí tienen más ejercicios. Ya, aquí viene la factorización que nos interesa.
diferencias de cuadrados, todas las que tengan que ver con factorizaciones, ¿cierto? Ahí se fijan. De hecho, miren, son 6 factorizaciones, y esta es la que hablábamos con Antonia del splitting, que aquí también viene una fórmula. Si alguien la quiere aprender, yo no la uso, por ejemplo, no se recomienda quizás que ustedes se llenen de fórmulas que quizás pueden evitar, que perfectamente podrían evitar, pero está la alternativa. Los universitarios suelen automatizar todo con fórmulas. Entonces, si hay gente que se entrena y lo puede hacer y se siente cómodo, perfectamente, lo pueden hacer. Esperen un poquito, que habíamos perdido aquí. Entonces partamos con factorización de diferencia de cuadrados, ¿se acuerdan? La factorización de diferencia de cuadrados se escribe como una suma por su diferencia. ¿Se fijan? Producto notable. Cada vez que tengan una diferencia de 2 términos al cuadrado, ¿cierto? Es una suma de los términos elevado a 1 y la resta de los mismos términos elevados a 1. Eso es súper común que ustedes lo trabajen. La diferencia de cubos o la suma de cubos, que tiene estructura idéntica, la diferencia de cubos se puede factorizar, ¿cierto? Como primero la resta, en este caso como diferencia, la resta de los términos, ¿cierto? Los términos elevados a 1 o normales, por decirlo de algún modo. Y después, el primer término elevado a 2, más el producto de los términos, más el segundo término elevado a 2. Entonces uno puede reescribir diferencias de cubos de esa forma. Fíjense en el detalle que la diferencia de cubos tiene resta aquí, y el resto son sumas en el otro paréntesis. En la suma de cubos hay un pequeño cambio, un intercambio de signos. La estructura es la misma que la diferencia, ¿se fijan? A y B, AB, A cuadrado, AB, ¿cierto? B cuadrado, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, es la misma estructura. Aquí aparecen los términos elevado a 1, el primer término elevado a 2, el producto de los términos y el segundo término elevado a 2. Expliqué lo mismo de la misma forma, de otra forma. La única diferencia aquí, que es la suma de cubos, este término, este paréntesis va con un más, y este término del producto va con un menos. ¿Se fijan? Cuando este es más y este es menos. Cuando este es menos y estos dos son más, son todo más. Entonces hay que tener cuidado con diferenciar ambos, ¿cierto? Productos, ya sea la diferencia de cubos o la suma de cubos, pero la estructura es muy parecida. Y las últimas tres, ¿ya? Está el cuadrado de binomio, ¿cierto? ¿Se acuerdan como el final de la factorización? Este es trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Que si ustedes encuentran que hay 3 términos, encuentran un término elevado a 2, otro término elevado a 2, y entre medio, ya sea suma o resta, el doble producto de esos términos, ustedes pueden convertirlo en un cuadrado de binomio. Si este valor del medio del producto es un más, el binomio va con un más. Si este doble producto de los términos va con un menos, entonces el binomio va con un menos. Entonces es importante que tengan claro la factorización que termina escribiendo un cuadrado de binomio. Ahora, también están los binomios de esta forma, donde hay un término, ¿cierto? Hay 3 términos. Hay un término que está elevado a 2, que lo estamos representando con el x. Ojo que aquí el número que acompaña es 1, en este caso tiene esa variante. Después tenemos un término elevado a x, ¿cierto? Y acompañado por un coeficiente p, un número ahí común, y después un término que no tiene letra en este caso, no tiene en este caso la x, por decirlo de algún modo, que es un término generalmente numérico, en la gran mayoría de los ejercicios. Entonces esto factoriza a lo que se llama un binomio con término común. ¿Se fijan? Hay 2 binomios, tanto término común que x, y los 2 números a y b que pueden ir sumando o restando.
La condición que tienen que cumplir, lo vamos a ver con un ejercicio para que quede más claro, que este término que acompaña a la x tiene que ser la suma de estos dos, o la resta, si lo ven también de algún modo, y en este caso, este término que no tiene letra, tiene que ser la multiplicación de estos dos términos no comunes. Entonces tiene que cumplirse esas dos condiciones para poder hacer la factorización. Nos hagamos un ejemplo, porque claramente las fórmulas se ven un poco confusas con tanta letra. Es difícil leer eso con letras A, B, C, P, Q, X. O sea, si usted lo entiende, es genial, pero siempre el ejemplo nos aclara un poco más las cosas. Entonces, les cuento. Entonces, cuando hablamos x cuadrado, ¿cierto? Más bx más q, vamos a un ejemplo con una letra, ¿cierto? La letra del x elevado a 2x puede ser cualquiera, ¿ya? Pero partamos con x elevado a 2 más, hagamos algo sencillo, más 7x más 6. Algo que tenga solamente sumas. Entonces, si se fijan, si vamos a la fórmula, el P sería 7 y el Q sería 6. Entonces, para factorizar esto, nosotros lo vamos a factorizar como, ¿cierto?, una suma o resta, eso lo vamos a definir con otro ejemplo. Primero partamos con todo bonito. Entonces, el factor, ¿cierto?, que está elevado a 2, en este caso, entonces lo reescribimos como un binomio con término común, entonces aquí aparece x y x. Según la fórmula, ¿cierto?, esto debería ser con todo más. Pero después vamos a ver en los ejercicios que aparece un menos. Recuerden que las fórmulas aparecen siempre con más porque se considera la resta como una suma, ¿cierto? Con el signo cambiado, ¿se acuerdan el cambio de signo en séptimo básico? Entonces, es muy común que las fórmulas aparezcan con el más, pero son válidas, pueden aparecer menos aquí, ¿eh? Entonces aquí nosotros dijimos A y B. Eso es lo que habíamos visto. Entonces esto, perfecto, va a ser x y x. Y aquí vamos a definir los signos. ¿Cómo definimos estas letras A y B, que son números? En la gran mayoría de los casos. Entonces tenemos que buscar dos números que sumados den 7, o sea, estos números A y B suman 7, y al mismo tiempo, estos números A y B multiplicados dan 6. 6 y 1. Entonces aquí viene un tema mental, yo aquí lo coloqué con letras, pero usted más adelante lo puede hacer mental, todo esto es colocado aquí. Entonces acá el A vale 6, positivo, y el B vale 1. Entonces, como es positivo, esto es más 6, y esto es más 1. Si hubiese sido un número negativo, entonces hemos colocado menos acá, o menos aquí, o en ambos, dependiendo del ejercicio. Entonces uno lo comprueba. A ver, 6 más 1, 7, perfecto. 6 por 1, 6. Lo cumple las dos al mismo tiempo, está correcto. De hecho, uno podría comprobar esto multiplicando. Si ustedes multiplican todo y llegan a lo mismo de la izquierda, están ok. Lo hicieron bien. Último ejemplo para terminar esta parte. Nos quedan unos 6-7 minutos todavía, así que estamos ok en esta primera parte. Hagamos un ejercicio, cambiamos la letra un poquito. Y elevado a 2, ¿ya? Menos 10x. Menos 10 y estamos con las letras. Y coloquemos acá más 21. ¿No? Entonces ahora vamos a hacer todo más mental, ¿no? Y no vamos a escribir tanto lo que está en la forma. Entonces recordar, ya tenemos el término elevado a 2, en este caso que era la x, ya tenemos el término, ¿cierto?, con el elevado a 1, ¿cierto?, representado con la y, ¿cierto?, ese x, y tenemos el número que no tiene letra, ¿cierto?, que está representado por la letra q, arriba, el término sin letra. Entonces esto factoriza binomios con término común, entonces aquí ya aparece la letra en común. Entonces, y. Entonces la pregunta es, bueno, números que sumados o restados
da menos 10, y dos números que multiplicados den 21 positivos. Menos Menos 7 y 3, menos menos 7. 3. Sí. Menos 3 Eso. Lo dijimos al revés. y menos 7. Ojo, aquí el orden da lo mismo. Como es multiplicación esto, el orden da lo mismo, no importa que estén con los signos correctos, a la izquierda. Esto resulta, menos 3 con menos 7 da menos 10, menos 3 por menos 7 da 21. No es que tengan que hacer esto, es para mostrarlo, ¿no? ¿Sí? La idea es que ustedes lo hagan mental en estos casos de números enteros. Entonces ahí estaría correcto, eso ya lo pueden ir visualizando. Hay ejemplos, pueden haber ejemplos un poco más complejos, pero hay que ir viéndolos ejercicio a ejercicio. La idea es que con la experiencia y de repente ustedes manden sus dudas, podemos encontrar algunas factorizaciones un poco diferentes a la fórmula en sí. Por ejemplo, a ver, vamos a construir uno en estos minutos, yo creo que sí tenemos tiempo para construirlo. Entonces, imaginémonos algo así. 4x cuadrado menos 10x ya más 6. Como que uno podría decir, pero profe, este es el caso que vimos anteriormente, esto no es cuadrado binomio claramente, no es como el caso que vimos antes, ni tampoco el caso que vamos a ver después del profe, este es el caso donde aparece el número distinto, quizás lo tenemos que hacer de otra forma. ¿Ya? Pero nos damos cuenta que ese término se puede reescribir como algo al cuadrado. ¿Cierto? O sea, se puede escribir como lo que está allá. Entonces, esto yo lo puedo reescribir como 2x elevado a 2. E incluso ese menos 10x yo lo puedo reescribir y va a aparecer un 2x. Entonces, este puede ser menos 5 por 2x. Yo lo muestro en paréntesis para que lo vean. Y bueno, y el más 6 queda libre. Entonces, esto se puede factorizar según lo que vimos recién. Porque está el factor, ¿cierto? Está el término elevado a 2. Está un término acompañado con x, ¿cierto? Lo que pasa es que uno está acostumbrado a que la fórmula sea la letra, y ojalá elevado a 1. Pero esto puede extenderse con términos más complejos, con mayor exponente o acompañado con números. Entonces aquí es lo mismo, se aplica la misma fórmula, pero ahora, al momento de abrir los paréntesis, no va a aparecer x, en este caso el término común es 2x. Pero aplicamos lo mismo. Números que multiplicado den 6 positivo o que sumado y restado den menos 5. Aplicamos lo mismo. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué números calzan? Justo. Menos 3 y menos 2. Menos 3 y menos 2. Dividido 2, ¿verdad? No. ¿Se fijan que? No tiene que... ¿Por qué uno lo confunde con el caso anterior, Antonia? Con el que vimos. Con el que tenemos que generar el término al cuadrado. Aquí el término al cuadrado ya está listo. En lo otro no está este término al cuadrado. Pero al igual puede factorizar por 2, ¿o no? Podríamos factorizar por 2, pero no tenemos que dividir por 2. ¿Cuándo tenemos que dividir por 2? Que fue lo que trabajamos en un momento. Cuando tengamos que multiplicar 2 al principio. Aquí no hicimos eso. No generamos el término al cuadrado. Fíjense, vamos a dejar este ejercicio para que se den cuenta la diferencia entre esa factorización y la que viene. ¿Ya? Y la idea, obviamente, siempre es que ustedes hagan la factorización lo más simple posible. Se va a cortar en un minuto, entonces dejamos el descanso este minuto.